Minutos, continuamos informando a través de 92.5 en la capital de la República, 89.7 en la ciudad de Riobamba. Usted nos puede escuchar y observar también a través de www.exaecuador.com y en nuestro canal YouTube Revista Informativa Democracia. Vamos a continuar, lo habíamos anunciado ya, la posesión de los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Debemos suponer cercanía o independencia del Ejecutivo, es el tema que les planteamos a nuestros invitados de la jornada, el doctor Santiago Guarderas, el doctor Rafael Ollarte, el doctor Mauro Terán, en los micrófonos de la cadena Democracia. Caballeros, muy buenos días y muchas gracias por atender. ¿Existe realmente la posibilidad de que con este cambio, recordamos lo que ocurrió en el transcurso precisamente de esta semana, la presidenta de la Asamblea posesionaba a los 3 nuevos magistrados de la Corte Constitucional ante el Pleno? Pamela Martínez Loaiza, Roxana Silva Chicaiza, Francisco Butiñá Martínez. Ellos reemplazarán a los jueces constitucionales salientes María del Carmen Maldonado, Antonio Gagliardo y Marcelo Jaramillo, concluyendo un cronograma previsto por la Comisión Calificadora para la primera renovación parcial de la Corte Constitucional en cumplimiento de la normativa reglamentaria que dispone que una vez cumplido el 3er año de funciones de los jueces y juezas de la primera Corte Constitucional, pues se produzca un hecho como el que hemos referido. Vamos a analizar este tema desde la óptica de lo actuado y desde lo que va a ocurrir también de aquí a futuro. Y arranquemos, doctor Guarderas, escuchando su criterio. ¿Existe posibilidad de pensar que estos nuevos funcionarios, a quienes ya se les ha cuestionado también ciertos antecedentes de su trabajo, de sus relaciones con cercanías precisamente a ciertas funciones del Estado, puedan mantener un nivel de independencia? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Verónica. Un saludo a usted, a los compañeros del panel, a los radioescuchas de Radio Democracia. Yo creo que definitivamente estamos inmersos en un esquema que ha impedido el que la Corte Constitucional y todos los órganos que imparten justicia no sean independientes y mucho menos imparciales. Y no se trata de la aplicación de la ley, porque muchas podríamos, y seguramente la presidenta de la Asamblea, la Corte Constitucional, por su parte, nos pueden decir, hemos seguido las normas y procedimientos establecidos en la Constitución del 2008, se han hecho los concursos que se prevén en la Constitución. El problema nace desde la designación y la creación de esta famosa función de transparencia y control social, supuestamente creada para permitir la participación de los ciudadanos, para ejercer un control social, para garantizar el que no haya corrupción, el garantizar la designación de las principales autoridades del Estado. Y mire, al cabo de 7 años de la vigencia de la Constitución, vemos que esa función de transparencia y control social lo que menos es, aparte de ser un Frankenstein, un organismo que garantice la participación ciudadana y que garantice el control y fiscalización por parte de los ciudadanos. ¿Le generan dudas la elección? Absolutamente. Los 7 miembros del Consejo de Participación son vinculados al Ejecutivo. Los concursos, además de ser amañados, porque no representan los méritos. Recuerde cómo han sido todos los concursos, con entrevistas que se utilizan al último para designar a quienes por dedo quieren hacerlo. Ha significado lo que vivimos del país ahora. Todos funcionarios vinculados, ni siquiera a una función, al Ejecutivo, porque hay que decirlo con palabras completas, al Ejecutivo. No hay ningún cambio sustancial. Que salen 3 afines al Ejecutivo y ahora entran mucho más cercanos al Ejecutivo. Recuerde usted, Pamela Martínez, asesora del presidente, tal cual ocurre con el Consejo, el Consejo de la función ejecutiva, de la función judicial, el Consejo de la Judicatura.
Gustavo Yalca, secretario particular del Ejecutivo. Mire, el otro señor Butiñá era el jefe político, también vinculado. Y finalmente la señora Roxana Silva, que estuvo en el Consejo Nacional Electoral y que también representa al Ejecutivo. Es decir, tenemos nuevamente una corte mucho más cercana al Ejecutivo. Y esa es la realidad. Pregunto, aquí están distinguidos profesionales, ¿cuántas causas ha perdido el Ejecutivo en la Corte Constitucional? Todas han ganado, todas, no hay una. ¿Cómo ha sido la justicia constitucional cuando se trata del Ejecutivo o miembros del Ejecutivo o del gobierno en relación con los ciudadanos? Yo recuerdo un caso que siempre es para mí el eje del Contralor General del Estado, de Hipólito. Había una norma en la ley de participación justamente ciudadana que impedía que él pueda postularse porque estaba en el ejercicio de sus funciones. Un ciudadano que nadie sabe quién es, presentó el día jueves una petición de inconstitucionalidad de la ley y pidió medidas cautelares. El lunes era la elección, el lunes empezaba el proceso. Y la Corte se demoró 24 horas en ordenar la medida cautelar e inmediatamente se dio paso a que Hipólito sea candidato y luego fue Contralor, que además ganó el concurso con los 100 puntos, como ahora también lo gana la señora Pamela Martínez. Y eso, doctor Ollarte, ¿no garantiza precisamente esta capacitación, digamos, admirable de los nuevos funcionarios o de los nuevos jueces? ¿No garantiza un proceso de imparcialidad, que es lo que aspiramos todos los ciudadanos? A ver, yo aspiraría que una persona que tiene 100 sobre 100 en un concurso que se dice que es transparente y exigente, bueno, yo muy contento entonces, porque estamos hablando de una persona que tiene un conocimiento vasto del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional y las ramas afines, porque hay que tomar en cuenta que un miembro de Corte Constitucional no solo debe dominar el derecho constitucional, no conocerlo así nomás, sino dominar el derecho constitucional y procesal constitucional, y también conocer a profundidad las demás ramas jurídicas, porque tiene que juzgarlas, pues. O sea, usted no puede ser un ignorante en derecho penal o laboral o civil siendo miembro de la Corte, porque tiene que juzgar esas ramas del derecho. Yo no puedo juzgar algo desde la ignorancia. Entonces, yo espero que ese 100 sobre 100 sea realidad, ¿no? Entiendo que sí lo es, así lo han dicho. Entonces, ¿Y se convertiría en un buen antecedente lo que vaya a ocurrir? Pero por supuesto, pues, a ver, hay que decir las cosas como son. Nunca importa cómo se nombra, sino a quién se nombra. Modos de designación, usted tiene 7,000. En Ecuador, concursos. Que designaciones directas en Chile o en España. Que a base de propuestas como en Guatemala. O que designaciones por parte del Congreso. Vea, usted tiene un montón de modos de designar. A nadie le gusta su sistema de designación. Yo no he visto en ningún país que alguien me diga, a mí me gusta cómo se designa acá a los jueces del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. Nunca he escuchado eso. Porque la gente siempre debate el tema de, si tiene vinculación o no tiene vinculación. Tampoco me pica que alguien que haya sido asesor llegue al cargo de magistrado. Si tiene los méritos o tiene la voluntad política de que alguien lo nombre, pues está muy bien. Siempre importa quién se nombra, es decir, que sea una persona independiente, competente e imparcial. ¿Y le genera confianza esta elección? Independiente. Yo voy a decidir las causas y las resuelvo según mi criterio, no según dictados ni presiones de fuera del órgano, de ninguna especie y de ninguna naturaleza. La independencia del órgano tiene que ser garantizada. Tengo que ser competente, no solo competente en el sentido procesal, sino en el sentido amplio. Tengo que ser un conocedor. Porque claro, en manos de los jueces están los derechos de los justiciables. Si el juez resulta un ignorante, que se perjudica no solo los derechos de los justiciables, sino los intereses de la sociedad. Imagínese pues la inseguridad que provoca. A ver, póngase usted, el día jueves jugamos eliminatorias. Tenemos un árbitro, y el árbitro puede ser muy independiente y muy imparcial, pero no conoce las reglas del fútbol. No conoce, no sabe, o la sabe más o menos.
obviamente la hinchada se alteraría. Imagínese lo que ocurre con las personas que ponen en juego su libertad, sus bienes, sus derechos en general ante los distintos jueces y tribunales. La competencia en el sentido de conocimiento y la imparcialidad. Cuando yo fallo mirando los hechos, no a las partes. Cuando yo fallo, lo hago con el mero interés, el único interés que yo puedo tener como juez, y que es lo que me legitima, es la estricta y correcta aplicación del derecho. Nada más. Porque si tengo otros intereses, me tengo que excusar. Usted sabe, o soy juez o soy parte. No puedo ser parte juez y algo parte justiciable. Tengo que ser un tercero imparcial. Ninguna relación con estos señores. Luego, como los jueces no se legitiman por la elección, de hecho no son electos en Ecuador, se tienen que legitimar por su actuación. Eso pasa aquí y en todas partes. Los jueces no entran legitimados a ocupar el cargo. Acá mucho se quiere justificar, y esto es más viejo que el hilo negro, es de los socialcristianos y antes, los velasquistas, todo. Todo el mundo quiere justificar la legitimidad del juez en virtud de su origen. No existe la legitimidad de origen del juez. Habrá que esperar entonces a su Sí proceder. puede producirse una ilegitimidad de origen, por ejemplo, una designación arbitraria como la Pichicorte. Ya. Usted dice, hay una legitimidad de origen del juez. Pero, incluso con nombramiento regular, no existe legitimación de origen, existe legitimación en la actuación. Es decir, yo tengo que demostrar con mi actuación que soy competente, independiente, imparcial. Porque pudo haber sido muy bien nombrado con un espectacular concurso, con una espectacular designación, pero si yo empiezo a ver los fallos y resulta que usted es un ignorante, o que está fallando con las 4, o que tiene intereses, bueno, ¿de qué me sirvió el grandioso concurso? Entonces, los jueces se tienen que legitimar a la hora de actuar. Incluso en los países en los cuales hay elección de jueces, en algunos estados de los Estados Unidos, o en Bolivia, donde hay elecciones de Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agrario, Tribunal Electoral. Incluso en Bolivia, se tienen que legitimar al momento de fallar. Entonces, cuando uno escucha a un asambleísta del gobierno justificar y tratar él de legitimar la designación, oiga, le está haciendo el peor favor a alguien. Entonces, asambleísta, cállese la boca, bonito. No puede decir esas cosas. Jurándose en sano. O sea, ni bien ni mal. Es otra función. Cállese. Claro, pero se le pone en el micrófono y el señor habla. Como tinsónico. El señor habla. Entonces, ¿cómo puede estar diciendo esto? Flaco favor, les sus amigos. Entonces, tienen que legitimarse en el momento de ejercer el cargo. No hay otra forma. Lo otro será, vea, cuando yo me paso diciendo yo mismo que soy independiente, yo mismo que soy imparcial, yo mismo que soy competente, eres cualquier cosa menos de eso. Doctor Terán, habrá que darles tiempo entonces, y coincide con el criterio del doctor Ollarte respecto de que habrá que ver primero sus acciones. Lo que ocurre es que estos fallos, si nos ponemos en mirada retrospectiva, todos estos fallos de la Corte Constitucional no se han hecho necesariamente sobre los hechos y posiblemente se han hecho más bien sobre las partes. Hemos visto que existe una gran cantidad de fallos, más bien lo que decía el doctor Guarderas, no ha habido juicio que el gobierno no haya perdido, no haya ganado. Buenos días. Bueno, Verónica, un poquito discrepo con Rafael el Bueno. Porque yo sí creo que la legitimidad también tiene que ser de origen. Si usted es designado en un proceso independiente, usted va a ser un juez independiente. Pero si usted es designado en un proceso con dedicatoria, usted va a ser un juez dependiente. Y eso es justamente lo que está sucediendo. Y vale la pena señalar, porque entiendo que la ciudadanía no está muy clara en el proceso de selección de los magistrados de la Corte Constitucional, que es justamente una de las demostraciones de que esta constitución vigente es una constitución totalitaria. Y aquí estamos viendo y vamos a ver clarísimo cómo es que la Constitución entrega un poder absoluto, que es el poder de una Corte Constitucional, a la función ejecutiva. Veamos la forma de designación que establece la misma Constitución.
El artículo 434 de la Constitución señala la forma de designación. Primero dice, hay que nombrar una comisión calificadora. Esa comisión calificadora no se designa por parte de la ciudadanía. No aparecen los ciudadanos libremente a calificarse para esta comisión. No, esa comisión se designa a dedo. Cada función, la función legislativa, la función ejecutiva y la función de transparencia y control social, designan 2 miembros de la comisión calificadora. 2 principales y 2 alternos. O sea, son designados a dedito los señores de la comisión calificadora. Y yo no creo pues que las funciones del Estado vayan a designar a personas independientes, pues no, sino a personas dependientes, ¿no? Primera característica. Segunda característica, el concurso al que tanto se habla no es pues un concurso abierto, es un concurso cerrado. Cerrado. ¿Entre quiénes? Ahí la Constitución señala que cada uno de las funciones del Estado designará candidatos para esa función. Cada una de las funciones del Estado. Y la ley de control constitucional, es decir, de control jurisdiccional, determina que la función legislativa designará 9 candidatos, la función legislativa designará 9 candidatos y la función de transparencia y control social designará 9 candidatos. Es decir, cada una de las 3 tiene que designar 9 candidatos. Se dice que tienen que ser de fuera de su seno, pero eso es un decir, porque entre las 3 funciones van a decir, yo nombro a tus candidatos y vos nombrarles a los míos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Lo que no significa que sean vinculantes tampoco, pues. ¿Ah? Lo que no significa que sean vinculados tampoco, o sea, podrán tener relación, pero no tendrán una dependencia hacia esas funciones. Claro, pues si son designados por la función. No van a ser tan ingenuos los señores de la función, el presidente de la República no va a ser tan ingenuo en nombrar entre los 9 candidatos a alguien que está en contra de él, pues, o que sea independiente. Tiene que nombrar a gente que le aseguren su obediencia, ¿no? Lo mismo pasa con la función legislativa. Y entiendo que inclusive en la función legislativa, a lo mejor es la misma función ejecutiva la que está calificando a los de la función legislativa. Ahora, deberíamos como ciudadanos propender a que aquello ocurra, es decir, a que no exista una verdadera vinculación, más allá de que la función ejecutiva o la legislatura o la transparencia pueda nominar a estos seres humanos. A lo que voy a demostrar que es la Constitución la que está consolidando el totalitarismo, porque ella es la que determina que son las 3 funciones del Estado las que tienen que designar 9 candidatos cada una. Y entre estos 27 angelitos designados por el poder público, no por la ciudadanía, sino por el poder público, entre estos 27 angelitos se lleva adelante la disque proceso de calificación. ¿No? Que en definitiva es un proceso de calificación que también con las normas que ellos mismos se dictan, establecerán los puntajes que sean, y si llegan al máximo puntaje, yo por lo menos no lo creo, desde ningún punto de vista. Entonces, esta es la forma como la Constitución establece la designación de este poder, de este máximo poder del Estado. Entonces, entre los 27 se designan, entre los 27 concursan, la comisión calificadora designará cuáles son los triunfantes, calificación que no es independiente. Entonces, aquí sí hay que señalar algo que se abandonó, lamentablemente, en Montecristi. La designación de los jueces siempre ha sido tradicionalmente en base al principio de cooptación libre, en donde las 3 vertientes de la función judicial tienen la posibilidad de candidatizarse a las diversas funciones jurisdiccionales. La vertiente del libre ejercicio profesional. Los abogados en libre ejercicio profesional pueden libremente candidatizarse. La vertiente de la carrera judicial. Los abogados de la carrera judicial tienen también la posibilidad de libremente concursar. Y la tercera vertiente, que es la academia. Los catedráticos, los profesores universitarios, que también pueden
libremente acudir a ello. Pero en este proceso no hay esa libertad. Este proceso es amarrado desde arriba, o sea, es amañado. Los 9 y 9, entre los de ellos, dicen que van a cooperar, a concursar. Es un concurso cerrado, es una payasada, eso no es concurso, es un sainete. Y en ese sainete sale lo que vemos. Entonces llama la atención, que la persona es vinculada con el Ejecutivo, que tuvo estas cosas. Claro, pues que es el proceso es el que determina que estas gentes lleguen. Por eso yo considero que es un proceso burocratizado, ¿no? No es un proceso libre, es burocratizado. Y llegan a las funciones de esta Corte como una especie de ascenso de funciones en la administración del Estado. Y doctor, ya te voy a volver con usted, si me lo permite, tan solo para hacer una acotación, porque lo dicho por el doctor Terán no nos dejaría perspectiva alguna de que estos nuevos jueces puedan realmente demostrar una imparcialidad con los temas que además están tan pendientes y de los cuales quisiéramos hablar con el doctor Guarderas. Doctor Royarte. Hay que tener cuidado. Yo discrepo ahí de don Mauro. ¿Por qué? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional chileno tiene designaciones directas. Son 10 miembros. 3 nombra el presidente de la República, sin preguntarle a nadie. 3 nombra la Corte Suprema de Justicia, sin preguntarle a nadie. Y siempre serán... Y 4 nombra el Congreso Nacional. ¿Elegidos 2 del de Senado sus afines? y 2 provenientes de la Cámara de Diputados. De fuera de su sede no se dice. En España, 12. 4 el presidente del gobierno. 4 las Cortes Generales, que son el Parlamento. Y 4, el Consejo General del Poder Judicial. Naturalmente, si usted es el presidente de la República, sea quien fuere, lo va a poner a un enemigo. Lo que pasa es que ahí viene la cuestión. ¿Hay voluntad política de que el órgano sea independiente e imparcial? ¿Hay voluntad? Porque claro que usted puede decir, a ver, si yo soy un presidente conservador, no le voy a poner pues a este señor que es progresista, ultraliberal, le gusta el aborto, ya. Entonces no lo voy a poner, pues. Pero ojo, ahí viene lo que se conoce como deber de ingratitud. Y lo han dejado bien claro los chilenos, el deber de ingratitud. Te agradezco el nombramiento, pero una vez nombrado soy juez. Okay. Vea, el tribunal chileno, hace algunos años, en el primer periodo la presidenta Bachelet hizo sus nombramientos, el Congreso hizo sus nombramientos, toda la cuestión. Vino una ley iniciada por Bachelet, aprobada por amplia mayoría parlamentaria, y resulta que la ley fue declarada inconstitucional 10-0. Así de fácil es la cosa. O sea, vea, póngame el sistema que quiera. El sistema que propone don Mauro, de las vertientes, que la carrera judicial, que las universidades, que los abogados. Cuidado, vea, si usted le entrega a las universidades la facultad de poner jueces en la Corte, el gobierno va a querer copar las universidades. No digo el gobierno sino cualquiera, los políticos. Si estamos en Ecuador, esto es más viejo que el hilo negro. O sea, no lo hace solo Correa, lo han hecho todos. Lo que pasa es que a él le ha salido, a otros no les da resultado. Si usted me pone a los colegios de abogados, a la Federación de Abogados, a nombrar jueces, ahí se va a dirigir, pues, el poder a tratar de copar eso, porque ahí está el poder de nombrar. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. No importa el sistema, importa a quién se nombra. Lo que pasa es que si no quiere tener jueces independientes, usted podrá tener el sistema, en la letra de la ley, el más maravilloso del mundo, que no le va a resultar. Por ejemplo, este concurso. Don Mauro tiene razón, deberían ser 27 candidatos, 9 por vertiente. Pero en realidad fueron 9 candidatos totales, presentaron 9, 3 por cada función del Estado. Sí, presentaron solo 9, fue un concurso. La ley dice que deberían ser 27, incluso para la renovación, no hace la distinción de si era la primera designación o la renovación. Le doy la razón, la ley dice eso, pero no se hizo eso. Lo interpretaron. Solo hubo 9 candidatos en total, de hecho uno se retiró y quedaron 8, nada más que 8. Esto no es un concurso porque a la larga yo qué puedo hacer, yo digo, a ver, yo quiero que llegue al cargo Mauro Terán y Santiago Guarderas. Entonces, yo le pongo a Mauro Terán y Santiago Guarderas, que tienen unos estupendos currículos, y pongo a unos 7 más que tienen unos currículos que reúnen requisitos. ¿Quién va a ganar? No hay que ser muy inteligente para saber quién van a ganar estos dos. Porque yo ya jugué con la carpeta. Vaya a ver lo que les preguntan también, pues el examen, que no hubo, porque hubo solamente otra vez hubo la famosa comparecencia pública, entre comillas. Yo ya ni fui, yo fui a la primera, ya con eso me quedé curado. Ya, de la anterior designación, ya para esta, ya, yo ni me asomé, ya, ni por curiosidad antropológica fui. Pero el hecho de que te entreguen el caso un día antes, para que al día siguiente vayas y expongas, uno leyendo, porque como pasa en esta cuestión de cómo fue tan legítimo el sistema, uno que estaba leyendo, pues, es que estamos en capacidad de lectura. Vea, si yo voy a hacer eso,
Y en eso insistiré siempre. Si yo voy a hacer eso, póngale ese rato el caso. Lo que es tan brillante. Entonces póngale ese caso, el caso se lo pone ese rato lo abre, ese rato lo lee, le da ahí unos minutos para que lea, no sé, media hora, lo que usted quiera, y pase y conteste, solito. Porque de lo contrario, lo único que está usted evaluando es la capacidad de memoria de lo que a otro le dijo que conteste. Y bla, bla, bla. Y luego vi la forma de evaluación. Que si usted no ponía las sentencias de las últimas, sino las de la Corte en Transición, no, usted no está actualizado. Qué gran novedad que habrá dicho la Corte en Transición, digo yo. Que todavía luego de 8 años me hablan de fallos fundacionales, como que si antes no existía Tribunal Constitucional o Tribunal de Garantías, como que nunca se dijo nada respecto al debido proceso o del derecho de propiedad. Entonces todo es fundacional ahora. Entonces, aquí lo que importa es cómo van a ejercer. A mí, ya yo me olvido de esto de cómo fueron nombrados. Yo jamás, a mí eso nunca me va a causar escozor. Porque cuando usted no quiere nombrar magistrado independiente, no lo hace y punto. Y en beneficio precisamente de cómo van a actuar y asumiendo este deber de ingratitud del que nos enteraba el doctor Ollarte, ¿qué es lo que va a pasar entonces con temas tan difíciles que están todavía en manos de la Corte Constitucional? Temas relacionados, por ejemplo, con las reformas laborales, calificadas, por cierto, solamente con algunas presentadas por el Parlamento Laboral, el techo de las utilidades, el tema del 40% en las asignaciones del IES, temas tan importantes como las solicitudes respecto al tema de las enmiendas. En fin, hay materia todavía para trabajar y materia además, yo diría, inmediata para la resolución de la Corte Constitucional. Doctor Guarderas. Yo diría que no va a pasar nada, que vamos a vivir lo mismo que hasta este punto hemos conocido de una ineficiente Corte Constitucional, que ha desbaratado el derecho constitucional y el derecho en general. Solamente permítame complementar una cosa, porque yo creo que tanto el doctor Mauro Terán cuanto el doctor Rafael Ollarte tienen razón en sus alegaciones. Al menos la designación y la renovación deberían tener vicios de legitimidad. Pero en virtud de las normas, la legitimidad de origen de la que hablaba el doctor Mauro Terán, uno se sorprende cómo se dio la renovación. Todos los abogados conocíamos, antes del famoso sorteo, quienes ya iban a ser sustituidos. El día en que se hace el sorteo, me han conversado, no soy testigo, se puso el ánfora y se puso los 9 papeles separados. Y el presidente de la comisión, que fue el doctor Andrés Di Casa, que fue el presidente del IEPI, nombrado por el presidente de la República, sacó los 3 nombres que efectivamente eran las 3 personas que iban a ser sustituidas. Uno se pregunta, ¿y por qué en la Corte Constitucional no se hizo el mismo análisis de la Corte Nacional de Justicia, que sea por evaluación, que parecería lo lógico que sean sustituidos en función? No, aquí simplemente el sorteo, utilizando el mecanismo de las 3, de la comisión calificadora, venida por las 3 vertientes. Y en eso estoy de acuerdo con lo que dice Rafael Ollarte. Cualquiera puede ser el sistema, eso no es lo de menos. Lo que el pueblo quiere es que sea una Corte Constitucional en el que estén presentes los mejores constitucionalistas, que sea respetable y que sea una defensora de la Constitución y fundamentalmente de los derechos de los ecuatorianos. Tema que usted pone en duda. Una Corte que abra paso, que desarrolle las garantías jurisdiccionales, como en la Corte Constitucional colombiana. Recuerden que él impidió la reelección indefinida de Álvaro Uribe. O sea, tenemos que ha dado pasos agigantados con respecto a derechos, ha ido abriendo el debate, ha ido fomentando esta situación. Yo pregunto aquí cuáles. Al doctor Jaramillo nos viene la duda que salió increíblemente sorteo y que fue el famoso voto salvado en el caso La Cocha, que para los, en cierta forma, porque recuerda usted que Patricio Pazmiño en cambio decía que ese fallo de La Cocha puso un antes y después a la justicia, que ahí terminó la justicia indígena. Entonces, tenemos ¿qué ha pasado con la reforma? Un miembro, que ahora es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no va a salir, que va a ser juez de la Corte y que va a quedarse también en esto. Y ese mismo juez, que tuvo en sus manos la demanda que se planteó por los jubilados, hasta ahora no califican. Verónica, sorpréndase, el grupo de atención prioritaria que establece la Constitución, hay 5 o 6 demandas que todavía no han sido calificadas, admitidas a trámite.
habiéndose presentado la demanda en el mes de mayo. Ni siquiera se calificó una sola. La del Parlamento Laboral es justamente la que se admitió, pero ahí ha quedado. Las otras ni siquiera se han admitido, ni inadmitido. Es decir, que ni siquiera se ha hecho actuación alguna. ¿Y dónde está, pues, el servicio que tiene? ¿Cuántas causas represadas? Y Rafael me decía con toda propiedad antes de entrar, el presidente, eso yo no lo he escuchado, el ahora presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alfredo Ruiz, había dicho en su posesión que no hay causa, que no hay. No dijo eso. ¿Cuál es? Dijo que él iba a averiguar que si habían esas causas represadas, que la prensa dice que hay represadas. Fíjese, ¿cuántas causas represadas? Las acciones de tribunales de protección no se despachan. En fin, de gana vamos a hacer porque hay un cúmulo. Ni las acciones de inconstitucionalidad se mueven. Solamente aquellas que les interesa al Ejecutivo son las que tienen prioridad. Los ciudadanos entonces nos quedaremos de brazos cruzados viendo lo que vaya a ocurrir porque, a criterio de nuestros invitados, las expectativas que deberemos tener respecto a esta nueva Corte son vacías. No existen, doctor Terán. Sí. Una breve aclaración porque parece que no me captó bien Rafael el Bueno. Yo no señalaba que el principio de cooptación determina que unos jueces van a ser designados por los colegios de abogados, otros por las universidades y otros por la función judicial. No, eso no es cooptación. Cooptación es que los que integran esas funciones libremente pueden adscribirse a los concursos, pueden decidir participar en esos concursos y demostrar su capacidad ante un órgano de calificación imparcial e independiente, como sucedió con la última Corte Suprema de Justicia, de la cual yo tuve el orgullo de formar parte de esa Corte. Lamentablemente en Montecristi se rompió todo ello, se acabó con la última e independiente Corte Suprema de Justicia y se pisoteó al Poder Judicial, se puso como cabeza del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura. La Corte Suprema de Justicia se llamó Corte Nacional, disminuyeron el número de magistrados, y lo más notorio que vale la pena también señalar, todos los que integraron la famosa Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente de Montecristi, todos ellos hoy están fuera del partido de gobierno y están engrosando las filas de la oposición. ¿Será porque a lo mejor se arrepintieron de las barbaridades que hicieron? Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Entre esas barbaridades justamente está el artículo 434 de la Constitución, pues. Entre esas barbaridades, posteriormente en la legislatura está lo que aprobaron en la Ley de Control, Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que debería ser más bien al revés, Ley de Garantías Constitucionales y Control Jurisdiccional. Pero bueno, todas estas cosas han pasado y seguirán pasando. Y los ciudadanos, viendo con impotencia estas decisiones, acciones, y a lo mejor esperanzados, como dice Rafael, en que a lo mejor van a ser independientes, lo cual no veo yo desde ningún punto de vista, y por sus actos los juzgaréis. ¿No? Ya tenemos experiencia, y la experiencia lamentable de dos consultas populares, una consulta popular, la del 2011, en donde la Corte no solo que analizó si eran constitucionales las preguntas que planteaba el Ejecutivo, sino que le redactaron las preguntas para la consulta, una cosa que jamás podría hacer un órgano jurisdiccional. Y ahora, en lo último, pues, que calificaron como enmiendas las reformas constitucionales. Y lo que va a venir después, de eso no garantiza, porque supongamos que los tres jueces, viendo un milagro a portas, resultaran independientes. Son 3 frente a 6. Entonces, las perspectivas son en todo sentido totalmente negativas. Y lo único que tenemos que hacer es, los abogados que creemos en la independencia del Poder Judicial, en la seguridad jurídica de este país, seguir luchando para que nuevamente vuelva a regir en estos aspectos
el principio de cooptación, que es el único que garantiza democracia, independencia y acción positiva e imparcialidad del futuro juez. Doctor Guarderas, ¿y qué deberíamos entonces hacer los ciudadanos comunes, los ciudadanos corrientes, si no debemos manejar, al menos de lo dicho por ustedes, mayores esperanzas de lo que va a ser la actuación de la Corte? Mire, yo creo que justamente es denunciar. En materia procesal constitucional, cuanto en materia procesal ordinaria, justicia ordinaria me quiero referir, rige el principio de publicidad, una de las garantías del debido proceso. Y uno de esos principios fundamentales, la publicidad externa, tiene que ver con el control que los ciudadanos debemos hacer de los jueces, en este caso de los jueces constitucionales. Y yo creo que debemos denunciar y tenemos que seguir haciendo debates de todo lo que está ocurriendo en la justicia constitucional. A mí me parece que esa esperanza que teníamos todos los abogados de una corte que defienda la materia constitucional, que haga el control constitucional, que se ideó nuevamente en este sistema el control concentrado, dejando a los jueces de lado el control difuso, iba a permitir el que podamos tener un desarrollo jurisprudencial interesante. No hay tal. Pregunto, creo que hay una sentencia de desarrollo, 2 sentencias de desarrollo jurisprudencial. Más de 10. Y la primera es fundamentalmente procedimental, no tiene ninguna. Y la segunda peor. Entonces, no tenemos nada, no tenemos una corte de prestigio. Tenemos que un poco agachar la cabeza cuando se refiere a la Corte Constitucional Ecuatoriana. Y como decía Rafael, y en eso tiene toda la razón, no hay legitimidad. Usted lea los fallos, es una barbaridad. Usted no puede encontrar un fallo en que diga, vea, aquí usted tiene algo positivo. Hay contradicción en los mismos puntos de derecho. Usted encuentra que cuando se trata de un funcionario público, la tesis que esgrimían con relación a ese punto de derecho es contraria o diametralmente distinta a la que se implica un ciudadano. Entonces, yo creo que cambiar el sistema es imposible. Lo que nos queda es una asamblea constituyente, que es lo que hemos venido reclamando para cambiar parte de la Constitución. Hemos sido claro que los derechos, y aún esos derechos hay que hacer ciertos reajustes, pero la parte orgánica destruye la parte dogmática de los principios e impide el que efectivamente los ciudadanos puedan ejercer y proteger sus derechos. Muchísimas gracias, caballeros. El tiempo se nos ha venido encima. 9:57. A los doctores Santiago Guarderas, Rafael Ollarte y Mauro Terán, quienes nos han acompañado en este diálogo, nuestro agradecimiento. Volveremos el día de mañana a partir de las 6:45. Una buena jornada para todos.